¿Sí ven por ahí mi material? Perfecto, bien. Entonces vamos a hablar hoy sobre lo que es el régimen de arrendamiento. Nosotros en términos generales conocemos que un arrendamiento es cuando pues le otorgamos un bien a alguien más y este lo usa o en su caso obtiene ingresos a través de ese bien nuestro y pues nos da lo que es una retribución monetaria o su equivalente. ¿Ok? Entonces, pero nosotros vamos a empezar dónde está ese fundamento de arrendamiento. Para eso nosotros nos vamos a remitir a lo que es el título sexto, capítulo 1 del Código Civil Federal, en su artículo 2398. Y entonces nos dice, hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce un cierto precio. ¿Ok? Entonces ahí específicamente en mayúsculas dice se obligan. Y entonces, ¿cómo es que estas partes se obligan? Se obligan a través del artículo 2406 y nos dice el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador. En un arrendamiento intervienen dos partes según el artículo 2398. Uno, a conceder el bien en este caso, a lo que nosotros le llamamos pues el dueño, le llamamos el arrendador. Y dos, dice que la otra persona se obliga a pagar por ese uso o ese disfrute de ese bien, al cual nosotros le llamamos arrendatario. Entonces nosotros si nos vamos a la parte del artículo 2406 donde dice la falta de esta formalidad se imputará al arrendador, en este caso al dueño. ¿Por qué al dueño le afecta? Bien, entonces como el dueño es el que va a estar cobrando por ese bien que está disfrutando otra persona, entonces puede suceder el caso que nuestro arrendatario se va, no nos paga la renta, o a lo mejor nuestro bien no los deja en malas condiciones, sino como se acordó. Entonces el arrendador, ¿cómo es que comprueba que esta persona era quien estaba ocupando ese bien? Por eso es que dice que la falta de esta formalidad se imputará al arrendador, ¿no? Porque pues entonces va a ser como un dato comprobatorio para que pueda comprobar y en este caso pueda reclamar sus derechos. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe contener un contrato de arrendamiento? Un contrato de arrendamiento debe contener la siguiente información. Uno, lugar y fecha donde se está realizando el contrato. Datos personales de ambas partes, en este caso el arrendador y el arrendatario. Datos de la propiedad o del bien que se está dando por arrendamiento, en este caso dirección, si estamos hablando de una casa habitación, si estamos hablando de alguna maquinaria, algún equipo de transporte o alguna vivienda, entonces vamos a poner todos los pormenores de este bien. Duración del contrato que debe especificar exactamente la fecha de inicio y fecha final. La mayoría de las personas, ¿sí me escuchan por ahí? El contador Jesús me dice que no me logra escuchar. ¿Sí me escuchan bien? ¿O sí se corta Sí, tantito? sí lo escuchamos. Ok, perfecto. Entonces a lo mejor el detalle del contador Jesús. Bien, entonces estábamos en la duración del contrato. La mayoría de veces el contrato siempre va entre de 6 a 1 año. Es lo más conveniente. Me ha tocado casos de contribuyentes donde hacen contratos hasta por 15, 20 años, en la cual a veces se pudieran dar problemas con los arrendatarios y pues cómo nos los quitamos de encima, ¿no? Entonces tendríamos que esperar a que se venza dicho contrato pues, para poder a lo mejor sacarlos del lugar o del bien que estamos arrendándole, ¿no? Entonces sí es muy importante tener ahí el cuidado de a quién se lo estamos arrendando y dos, pues el tiempo que va a durar nuestro contrato de arrendamiento. También dice que se debe de poner el precio de la renta, así como los futuros incrementos. Esto va obviamente a común acuerdo. Hay arrendadores que dicen yo voy a incrementar un 5% cada año
un 10%, y hay otros que se sujetan a lo que es el tema de inflación. ¿Ok? Entonces ya va de acuerdo a lo que estén pactando ambas partes. También el monto del depósito en garantía y en su caso las condiciones de devolución al terminar el periodo del contrato. Muchos arrendadores también tienen la prioridad, en este caso, la atención de decir, bueno, me vas a dar un depósito en garantía porque se puede ir antes, y entonces ese depósito en garantía como tal nos va a servir para resarcir ese daño. También nos va a servir por si nos dejan la propiedad o nos dejan el bien en malas condiciones, pues ese depósito en garantía nos va a servir para eso, ¿no? Para resarcir ese daño. Es importante que nosotros pongamos las condiciones en cómo nos van a devolver la propiedad o cómo nos van a devolver el bien para evitar problemas. Entonces, también debemos estipular muy bien quién va a pagar los servicios. Hay veces en que los paga el arrendador o lo paga el arrendatario. Lo más viable siempre va a ser que lo pague pues el arrendatario, que es el que lo va a usar, porque no podemos decir qué tanto de agua va a ocupar el arrendatario, qué tanto de luz va a ocupar, ¿no? Entonces ahí probablemente si el arrendador se hace el compromiso de pagarlo, pudiera verse afectado al no poder medir qué tanto va a ser el pago, ¿no? De estos servicios. También es importante que dentro de un contrato de arrendamiento se especifique muy bien la forma de trabajo, las cláusulas que se le llama, porque me ha tocado casos de contribuyentes, que lo que les comentaba hace unos momentos, que hay contratos de hasta de 15, 20 años en las cuales se ha beneficiado más que nada el arrendatario. Entonces, prácticamente al haber un contrato firmado, pues ata de manos al arrendador, que es el dueño del, pues de la propiedad o del bien, ¿no? Entonces, aquí debe haber igualdad como tal, porque pues uno está dando el bien y el otro está pagando por el uso. Creo que no debería haberse beneficiado uno más que otro. Entonces, muchos ahí abusan. Entonces, sí es importante que nosotros, al firmar un contrato de arrendamiento, tenemos nuestro cliente, lo asesoremos bien, nosotros leamos el contrato y cláusula que no nos gusta, pues obviamente le digamos, ¿no? Que no se vea afectada ninguna de las dos partes en mayor cantidad. Y por último, en el contrato de arrendamiento debe de venir lo que es las firmas de ambas partes. ¿Ok? Esos son entre los pormenores más importantes que deben de venir en un contrato de arrendamiento. Entonces, acuérdense que nos obliga el artículo 2406 en términos civiles. ¿Ok? Ahora, ya hablamos en términos civiles que es un arrendamiento, que le damos un bien a alguien, este alguien nos paga por el uso o disfrute de este bien. Ahora vamos a hablar en términos fiscales, y entonces para eso nos vamos a ir al título 4 del impuesto sobre la renta, que es específicamente de personas físicas, y en su capítulo 3 nos detalla a lo que es el régimen de arrendamiento. Y entonces me dice, se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Los siguientes, en su fracción 1 nos dice, los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier forma. Si nosotros nos regresamos al artículo 2398, nos dice conceder el uso o goce temporal de una cosa. No nos dice qué, ¿ok? Pero si nosotros ponemos atención en el artículo 114, sí nos dice que el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquiera de sus formas. No nos dice un bien, solamente nos dice bienes inmuebles. Entonces, sí nos está especificando qué tipo de bien nosotros debemos de arrendar para poder tributar en el régimen de arrendamiento. Ahora, nosotros sabemos que hay una clasificación de bienes. Entonces, encontramos los bienes muebles y los bienes inmuebles. Si nosotros nos vamos en términos civiles al Código Civil, me dice el 750 del Código Civil, son bienes inmuebles, en su fracción 1 nos dice
el suelo y las construcciones adheridas a él. Y en su fracción 3 nos dice todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto o el adherido a él. En este caso, entonces, entendemos que es un bien inmueble, ¿no? Un terreno, un local comercial, una casa habitación, un departamento, y todo lo que tenga adherido a él que no pueda yo quitar sin destruirlo. En este caso, una ventana o una puerta. Yo al quitarlo, pues obviamente voy a hacer modificaciones, ¿no? Voy a romper ese bien inmueble. Entonces, esto es a lo que se le conoce como un bien inmueble. Por el contrario, el artículo 753 del Código Civil también me dice, son bienes muebles por su naturaleza. Los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. Entonces, ¿qué es lo que podemos mover nosotros con fuerza? Pues obviamente una mesa, podemos mover una computadora, un vehículo, algún mueble de algún sillón. Entonces, estamos de acuerdo que en base al artículo 114, los que se dediquen a rentar maquinaria, a rentar equipo de cómputo, a rentar mesas, sillas, ellos como tal no pueden tributar en el régimen de arrendamiento en base al artículo 114. ¿Por qué? Porque esto no es, por ahí dicen que se escucha distorsionado, no sé si es mi internet. ¿Sí me En escuchan algunos bien? casos, sí, ¿Pero mucho? en algunos casos. A ver, permítanme. Denme un momento, voy a... Aprovechando aquí la pausa, yo les quiero comentar algo. Pues como estamos comenzando y todo, hay algunos casos, maestra, hay algunos casos, por ejemplo, cuando se dedican a la renta de, supongamos, de maquinaria, ¿no? Ujú. Ahí es diferente, porque ha sucedido casos aquí en Coatzacoalcos de que, por ejemplo, una empresa constructora se dedicaba a construir obras, ¿no? Después, Ajá. esa persona moral de forma esporádica empezó a rentar máquinas de soldar, entonces pues se le fue haciendo común, se le fue haciendo común y entonces llegó a tal grado que la autoridad pues detectó esas facturas, esas operaciones, ¿no? Y fueron y visitaron el domicilio, por X o Y razón no lo encontraron, entonces llegó a tal grado de que le cancelaron el certificado de sello digital. Entonces, estas personas, estos contribuyentes, pues fueron al SAT, ¿no? Y les preguntaron que al SAT por cuál era el motivo por el que habían cancelado el certificado los del SAT. Los del SAT le contestaron, era porque esas facturas que le ponían renta de maquinaria, no estaba dentro de su constancia de situación fiscal. Y entonces hasta para atrás se fueron porque, su nombre, fue un rollo para destrabar ese certificado. Duró alrededor de 8 o 10 meses. No podían facturar esa constructora, esa persona moral. Entonces, pues mi recomendación aquí a los compañeros, colegas es, si definitivamente se van a dedicar a una actividad, en este caso, construcción, 100% construcción, y si van a rentar maquinaria, pues entonces modificar la constancia, en ese caso sería pues ya una actividad empresarial porque pues ya están facturando renta, pero de maquinaria, no es un arrendamiento de inmuebles. Entonces, sí, la conclusión es esa. Si te vas a dedicar a renta de maquinaria,
eso es una actividad empresarial y se debe cambiar en la constancia de situación fiscal para evitar pues ciertas molestias de parte de la autoridad hacendaria, ¿no? Digo, lo comento para evitar futuras molestias. Sí, claro, bien, aquí nosotros estamos hablando pues ya de una persona moral y pues sabemos que en temas de personas morales pues tributan en régimen general o en régimen simplificado de confianza, a excepción de las del sector primario, ¿no? Pero pues es importante que esta actividad empresarial pues se anexe en nuestra constancia de situación fiscal por lo mismo, para evitar ese tipo de detalles. Incluso ha habido problemas con el tema de los registros patronales, que muchos se dan de alta con una actividad y posteriormente cambian, y entonces sabemos que hay una diferencia de prima de riesgo, y si la prima de riesgo con el que estamos trabajando es menor a la que nos corresponde, pues también nos vamos a hacer afectos a multas por parte de la autoridad, ¿no? Entonces sí hay que tener especial cuidado, ¿no? Entonces ahí ya me escuchan un poquito mejor. Sí, adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, contador? En el caso, por ejemplo, ya que están mencionando esto de que constituyen la sociedad, por ejemplo, no, y ponen que se dedica a cierta actividad y lo ponen en la constancia de situación fiscal. Si más adelante, supongamos, ven ellos redituable rentar parte de su maquinaria, como mencionaba el contador Flavio, ¿sería necesario modificar en el acta constitutiva sus actividades? Sí, claro, es de vital importancia modificar el acta constitutiva, en este caso hacer una, creo que se les llama de actas ordinarias o extraordinarias, creo que así se les llama la modificación. Extraordinario. Exactamente, entonces, porque sí, porque entonces no nos va a coincidir. Acuérdense también que luego hay actividades por lo del, los que prestan servicios especializados del REPSE, que debe coincidir tanto la constancia como el acta constitutiva, ¿no? Entonces sí es de vital importancia. Si vamos a aumentar lo que es nuestras actividades, pues sí, modificar nuestra acta constitutiva y modificar en este caso nuestra constancia del SAT e incluso nuestro registro patronal, porque son actividades diferentes, para que pues vayamos a la par y nos evitemos multas por parte de la autoridad. ¿Sí? Entonces ya regresando a lo que es la parte que estábamos hablando de la diferencia entre bien inmueble y bien inmueble, entonces yo les comentaba, una persona que se dedica a rentar vehículos, a rentar maquinaria, pues no puede tributar en el régimen de arrendamiento. Esto como tal es una actividad, lo comentaba el contador Flavio, esta es una actividad empresarial. Por lo tanto, deben de tributar ya sea en régimen simplificado de confianza o en régimen de personas físicas con actividades empresariales, pero no en el régimen de arrendamiento. ¿Por qué? Porque el artículo 114 me dice especialmente debe ser uso o goce temporal de bienes inmuebles. ¿Ok? Entonces, este es específicamente para estas personas que se dedican a rentar, en este caso, casas, habitaciones, oficinas, locales comerciales y terrenos. ¿Ok? Ahora, un arrendamiento. En un arrendamiento como tal me dice que participan tres partes. El arrendador, que nosotros lo conocemos como el dueño. El arrendatario, que es quien adquiere este bien inmueble, y el bien arrendado, ya le vamos a llamar local comercial, le vamos a llamar casa habitación. Son las tres partes que participan en una actividad de arrendamiento. Adicionalmente, el artículo 114 me menciona arrendamiento y me menciona subarrendamiento. En el arrendamiento participan dos: el arrendador y el arrendatario, dos personas. Por el contrario, en el subarrendamiento participan tres personas. ¿Quién? ¿Quién va a ser? El arrendador, que es el dueño, el arrendatario, que es quien obtiene el bien para su uso, y el subarrendatario. ¿Quién es el subarrendatario? Esta tercera persona, ¿qué es lo que hace? El arrendatario, que es la segunda persona, con consentimiento del arrendador, puede
arrendar de forma total o parcial a una tercera persona parte del bien en cuestión. Ojo, tiene que ser con consentimiento del arrendador, porque si no nos vamos a meter en serios problemas por andar arrendando bienes que una no son nuestros y dos pues no nos están dando autorización, ¿ok? Entonces sí es importante. Entonces aquí hablamos de dos personas, digo de dos actividades que pueden tributar en el régimen de arrendamiento. Arrendamiento y subarrendamiento. En este caso, de subarrendamiento, entonces habría dos personas dadas de alta con esa actividad. El arrendador y el arrendatario, ¿ok? Entonces estamos hablando ya de dos personas dadas de alta en el régimen de arrendamiento. Ahora, ya que pasamos ahí, sí, adelante, contador Jesús. Buenas tardes a todos. Una duda, licenciada. Una persona pública, llámese actividad, no sé, sueldos y salarios, tenga una propiedad a la cual quiera él arrendar, es necesario darse de alta solamente en la constancia de situación fiscal o tendría que hacer un acta constitutiva por arrendamiento. No. Recordemos, contador Jesús, que las actas constitutivas pertenecen específicamente a las personas morales. Acuérdese que una persona moral es el conjunto de personas físicas que se reúnen para trabajar mediante un nombre el cual va a tener personalidad jurídica propia, ¿ok? Entonces las personas morales no pueden tributar en el régimen de arrendamiento. ¿Por qué? Porque vuelvo a comentar, las personas morales tienen su régimen esa parte, que puede ser régimen general de ley, que puede ser régimen simplificado de confianza o en su caso de las del sector primario, ¿no? Entonces, las personas físicas no requieren de un acta constitutiva. Lo único que necesita una persona física que se va a dedicar a lo que es arrendar bien inmueble, solamente su RFC para darse de alta ante el SAT. Eso es lo único que va a necesitar. No necesita ir a hacer un acta constitutiva porque entonces ya estaríamos formando nosotros una persona moral y no es lo que queremos. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Ok. Sí, de nada. Entonces, en el artículo 118 de Impuestos sobre la Renta me dice cuáles son mis obligaciones como contribuyente del régimen de arrendamiento. 1, solicitar la inscripción al RFC. Entonces, ya sabemos que ahorita con las nuevas modificaciones que hubo para el SAT, todos los que tienen 18 años en adelante ya deben de contar con su RFC. Por lo tanto, pues hagan de cuenta que el solicitar su inscripción al RFC, pues la mayoría ya lo va a tener, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer es una actualización de actividades. Posteriormente nos dice llevar su contabilidad conforme a su reglamento. Expedir comprobantes fiscales de acuerdo al artículo 29A del Código Fiscal, presentar declaraciones mensuales y anuales, así como presentar información por operaciones mayores a 100,000 pesos que se reciban en efectivo o que se reciban en piezas de oro o de plata. Entonces esa declaración pues no le compete a todos, solamente a los que reciban operaciones mayores a 100,000 pesos y que aquí la declaración se llama el formulario 35, es una información, ¿cómo se llama? Una declaración informativa más que nada, ¿sí? Entonces, esas son las obligaciones que el artículo 118 de Impuestos sobre la Renta me dice que yo, persona física, tributando en régimen de arrendamiento, debo tener. Ahora, ¿qué puedo deducir estando en el régimen de arrendamiento? Ellos se han topado con muchos detalles porque sabemos que solamente si contamos con un bien, pues lo damos en arrendamiento y ya no me preocupo por nada. Mayormente el régimen de arrendamiento pues no tiene casi deducciones autorizadas. Entonces el artículo 115 me dice, tienes dos opciones. 1, puedes hacer deducciones con comprobantes fiscales si los tienes,
Y puedes hacer una que se llama deducción opcional de 35% sobre los ingresos. ¿Ok? Entonces, como tal, me dice que puedo obtener esos dos tipos de deducciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo deducir si yo opto por el comprobante fiscal? Bueno, puedo deducir el pago del predial, pero no vayan a querer deducir el pago del predial de su casa. No, o sea, tiene que ser el pago del predial del bien que se está arrendando. ¿Ok? Gastos de mantenimiento. ¿Perdón? Les encargamos su micrófono, por favor. Ok, entonces, ¿qué otra cosa puedo deducir? Los gastos de mantenimiento de este bien inmueble. ¿Qué gastos de mantenimiento? A lo mejor le voy a dar mantenimiento a lo que es la parte eléctrica, le voy a dar pintura, entonces ese tipo de gastos de mantenimiento. Cuidado ahí con confundir un gasto de mantenimiento con una adición o mejora del bien, porque a lo mejor si yo rento una casa habitación, le quiero adicionar un cuarto. Entonces ya no es un gasto de mantenimiento, ya estamos incrementando el valor del bien y ese tiene otro tratamiento. Entonces solamente son gastos de mantenimiento. También puedo deducir intereses pagados por préstamos, siempre y cuando ese préstamo yo lo haya destinado pues, al bien del cual lo estamos arrendando. Después, salarios y comisiones y honorarios pagados. Me dice el artículo 115, puedes deducirlo. Pero el artículo 148 de impuestos sobre la renta me lo topa y me dice, puedes deducir salarios, comisiones y honorarios siempre y cuando estos no excedan el 10% de los ingresos totales. ¿Ok? Entonces hay que también tener ahí cuidado de no rebasar ese 10% de la totalidad de ingresos para que yo los pueda deducir. También dice que puedo deducir primas de seguro del bien. Acuérdense que en el mercado hay varios primas de seguro que se pueden pagar, seguros por incendio, por robo, por deterioro, por sismos. Entonces, esas primas de seguro que amparen el bien que estamos arrendando, podemos deducir. Asimismo, las inversiones en construcciones y la depreciación del mismo bien. Recuerden que en términos fiscales se deduce aproximadamente un 5%. Entonces, ese va a ser el tratamiento como una depreciación como tal. Y lo que yo les comentaba hace ratito, si yo le quiero adicionar un cuarto a mi casa, habitación, pues obviamente no va a ser un gasto, va a ser una inversión y entonces se le va a dar el tratamiento de depreciación y al final lo vamos a llevar como una deducción de inversión. ¿Ok? Y posteriormente en la segunda opción me dice el artículo 115, si no tienes esos gastos, yo te doy la opción de que optes por lo que se le llama deducción opcional del 35% sobre los ingresos, en la cual si tú optas también por ese 35%, vas a poder deducirte el predial. Por tanto, el predial se deduce en cualquiera de las dos opciones, ya sea por comprobantes fiscales o ya sea por la deducción opcional. Cuidado aquí con el tema de irnos por comprobantes fiscales, porque recuerden que arrendamiento pues no puede deducir cualquier cosa. Afecto a la actividad preponderante, ¿no? Entonces, esa es una, no podemos deducir cualquier cosa. Dos, deben de contar con todos los requisitos fiscales que nos dice el artículo 29A del Código Fiscal. Entonces, yo podré tener el gasto, pero si no tengo el comprobante que reúne el requisito, pues no me va a servir. Entonces, aquí siempre cuando nos llegue un cliente nuevo, pues hay que hacer un análisis de qué es lo que nos conviene más, ¿no? Entonces también vuelvo a comentar, el pago del predial, yo lo puedo deducir en ambas. Opte yo por comprobantes fiscales o opte por la deducción opcional. Ahora, aquí yo les tengo en la tablita, en el material está un análisis. Suponiendo que este cliente tenga ingresos por arrendamiento anual de 200,000 pesos, tenga gastos de mantenimiento con sus requisitos completos de 10,000, honorarios y sueldos por 12,000. Estamos viendo que esos 12,000 no rebasan al 10% de los 200.
y según seguro por sismo de 20,000. Entonces tenemos total anual de gastos o deducciones autorizadas de 42,000. Si yo lo comparo con el 35% que me ofrece también este 115 de impuestos sobre la renta, que serían 70,000, entonces pues ya estamos viendo cuál de los dos nos conviene, ¿no? Entonces yo como contador le voy a decir a mi contribuyente, pues nos conviene que nos vayamos por la deducción opcional del 35% y no por el de gastos de mantenimiento, ¿no? De sueldos. ¿Por qué? Porque entonces mi base de impuestos sobre la renta va a ser un poco más alto que lo que me va a generar una deducción opcional. Aparte, otro de los objetivos de hacer este análisis, ¿saben por qué? Porque cuando yo vaya a presentar mi declaración, mi primera declaración, en este caso los que ya traemos actividad de arrendamiento del año pasado, pues en enero siempre nos va a preguntar, ¿por cuál optas? ¿Por deducción opcional o deducción de comprobantes? Ya no me va a volver a preguntar, no vayan a pensar ustedes que en febrero les va a volver a hacer la misma pregunta y entonces yo voy a decir, ay, el mes pasado opté por la opcional porque no tenía comprobantes, pero este mes sí tuve comprobantes y entonces voy a cambiar, ¿no? Entonces ya no me va a volver a preguntar. ¿Por qué? Porque el artículo 196 del reglamento me dice, los contribuyentes que opten por efectuar la deducción al que se refiere el artículo 115, párrafo segundo de la ley, lo deberán hacer por todos los inmuebles por los que otorguen el uso o goce temporal. Si yo me dedico a rentar 4 locales comerciales, pues lo voy a meter por todos. Dice, incluso por aquellos en los que tenga el carácter de copropietarios, a más tardar en la fecha en la que se presente la primera declaración provisional que corresponda al año calendario de que se trate. Y una vez ejercida, no podrá variarse en los pagos provisionales de dicho año, pudiendo cambiarse la opción al presentar la declaración anual. Entonces, ¿hasta cuándo yo voy a poder cambiar? Si a lo mejor tuve comprobantes que son un poco más arriba del 35%, va a ser hasta el anual. En los pagos provisionales ya no voy a poder cambiar, por eso yo les decía, es importante cuando ahorita que los que tenemos contribuyentes o en su caso tributamos en régimen de arrendamiento, ahorita en febrero que vamos a presentar la primera declaración del ejercicio, nos va a hacer esta pregunta. Cuando nosotros hagamos febrero ya no nos va a preguntar, ya va a venir de hecho marcado, pero inhabilitado, y va a decir por la opción en la cual nosotros hayamos marcado. Ahora, los que se den de alta a lo mejor en julio con régimen de arrendamiento, bueno, si se dieron de alta en julio, ¿cuándo les va a preguntar esto? Cuando presenten la primera declaración de julio, que va a ser en agosto. Y ya de ahí no les va a volver a preguntar. ¿Hasta cuándo les va a volver a preguntar? Hasta la declaración anual que la presentamos en abril. Entonces sí es importante que hagamos este análisis, platiquemos con el contribuyente, pero en la mayoría de los casos a los régimen de arrendamiento les va a convenir siempre la deducción opcional. ¿Ok? Ahora, el artículo 116 me dice qué es lo que tengo que hacer, presentar pagos provisionales mensuales o pagos provisionales trimestrales. Creo que de los pagos provisionales mensuales nadie se salva. Creo que los únicos que se salvan en este caso son algunos reciclos por ciertas facilidades y los RIF que son los que presentan pagos mensuales. Digo bimestrales, perdón. Entonces, el arrendamiento también presenta pagos provisionales mensuales y me da la opción de presentar pagos provisionales trimestrales. ¿Quiénes pueden realizar pagos provisionales trimestrales? Me dice el artículo 116. Solamente los que tengan ingresos por este capítulo, el capítulo 3 del título 4 de impuestos sobre la renta, y siempre y cuando no se rebase 10 UMAS elevados al mes. Ahorita nosotros tenemos la UMA en 96.22 actualmente. Sabemos que el 1 de febrero va a cambiar. Entonces, hasta ahorita el tope es de 29,250.88. ¿Cómo saco esta operación? Bueno, en la UMA 96.22 por 10 por 30.40 porque es elevado al mes y entonces me da este tope. Si yo me dedico solamente a tener ingresos por arrendamiento
y mis ingresos mensuales no rebasan 29,250 ahorita en enero, pues voy a poder hacer pagos provisionales trimestrales. Si yo rebaso esta cantidad de forma mensual, pues ya no voy a poder hacer pagos trimestrales y me voy a tener que adherir a lo que es pagos provisionales mensuales. ¿Ok? Ahora, cuando yo le rente mi bien inmueble a una persona moral, el artículo 116 también me dice, cuando los ingresos a que se refiere este capítulo se obtenga por pagos que efectúen las personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido. Dichas retenciones deberán enterarse en su caso conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta ley. Entonces ya con eso nosotros, si somos persona moral y una persona física nos arrenda un bien inmueble, nosotros tenemos que hacerle la retención. ¿En dónde va a venir esa retención? En el CFDI que la persona física nos va a emitir. Y si nosotros, persona física, que nos dedicamos al arrendamiento, le otorgamos el bien inmueble a una persona moral, pues entonces esta nos tiene que retener y yo, quien voy a emitir el CFDI, debo desglosarle esa retención. Esa retención como tal no se pierde porque yo, persona física, cuando haga mi pago provisional, voy a disminuirlo de ese pago provisional, entonces no está perdido ese 10%. ¿Ok? Adicionalmente me dice el artículo 1A de la ley del IVA en su fracción 2, en su inciso A, me dice, están obligados a efectuar la retención del impuesto. En su fracción 2 me dice, sean personas morales que reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. La ley del IVA no dice bien inmueble, pero sí dice bien, ¿ok? Y entonces caemos que un bien inmueble es un bien, por lo tanto nos tiene que hacer una retención. ¿En dónde lo encontramos ese importe de la retención? En el artículo 3 del reglamento del IVA, y ahí nos dice que nos tienen que retener las 2/3 partes de IVA. Entonces, si nosotros, persona física, tributamos en el régimen de arrendamiento y le arrendamos nuestro bien inmueble a una persona moral, pues nos va a hacer 2 retenciones. Una, 10% de ISR, y 2, las 2/3 partes de IVA. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un análisis de cómo quedaría la facturación de un ingreso por arrendamiento persona física. Si yo, persona física, le rento a otra persona física, no va a haber retención porque solamente dice personas morales. Entonces tenemos subtotal 1,000, IVA del 16%, 160, total 1,160. ¿Cuánto nos va a pagar esta persona física? 1,160. No va a haber retención de ningún tipo. Por el contrario, si yo, persona física, le rento a una persona moral, entonces sí va a haber una retención del 10% en base al artículo 116 de impuesto sobre la renta de el 10%. Y entonces el 10% de 1,000 son 100. ¿Ok? Y en base al artículo 1A del IVA, me dice que me va a retener las 2/3 partes de IVA. Y entonces serían 1,000 más el 16%, menos el 10% de retención de ISR, menos la retención de las 2/3 partes de IVA. Entonces, ¿cuánto me va a pagar esta persona moral? 953.33. ¿Ok? Y entonces ya vemos la diferencia entre facturar a una persona física y a una persona moral. ¿Ok? Entonces, pero vuelvo a comentar, estas retenciones que nos hace la persona moral no se pierden. Yo lo voy a disminuir de mis pagos provisionales de ISR y de mis pagos definitivos de IVA. Por lo tanto, simplemente la persona moral funge como una intermediaria. Entonces lo entera al SAT. En lugar que se lo pague yo, se lo paga ella, pero pues yo lo voy a disminuir de mis pagos. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos de manera general
¿Cuáles son los requisitos que nos dice el 29A del Código Fiscal de la Federación? Adicionado a eso, el artículo 199 del reglamento me dice, si tú emites un CFDI de renta, tienes que adicionarle la cuenta predial. Entonces va a ser un requisito adicional, aparte de los que ya conocemos del 29A, también nosotros tenemos que agregarle la cuenta predial, porque es un requisito indispensable para los que nos dedicamos al régimen de arrendamiento y facturamos. Entonces, no olvidar eso cuando vamos a hacer un CFDI, agregarle la cuenta predial, ¿ok? Ahora, así como no nos salvamos de los pagos provisionales, tampoco nos salvamos de la declaración anual. Y entonces el artículo 150 me dice, las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de los exentos, y de aquellos por los que se haya pagado el impuesto definitivo, están obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. Y entonces ahorita ya estamos vueltos locos porque tenemos abril aquí a la vuelta de la esquina para presentar nuestra declaración anual, ¿no? Y entonces pues tenemos que cumplir con la obligación, porque decíamos al inicio que teníamos que, dentro de nuestras obligaciones, teníamos que hacer pagos provisionales y la declaración anual. Y sí, el artículo 150 nos obliga a realizar. Ahora, ¿qué puede deducir aparte de las deducciones autorizadas o la deducción opcional? El artículo 151 me dice, puedes deducir lo que se le conoce como deducciones personales, gastos médicos, dentales, hospitalarios, psicología, nutrición de forma ascendente y descendente en línea recta, es decir, puedo deducir gastos médicos, dentales y hospitalarios que hayan sido para mí, que hayan sido para mis papás o que hayan sido para mis hijos en línea recta, siempre y cuando yo los pague por medios bancarios. Asimismo, gastos funerarios, primas por seguros médicos, intereses hipotecarios reales pagados. Dentro del artículo 51 no menciona las colegiaturas. ¿Por qué? Porque las colegiaturas son un estímulo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año 2013 cuando estaba Enrique Peña Nieto. Entonces ahí nos adicionaron que podemos deducir como una deducción personal las colegiaturas y ahí en el Diario Oficial nos aparecen los topes por cada nivel de estudio del año que hayamos tenido. ¿Ok? Entonces esas son las deducciones personales que puede meter en la declaración anual una persona física que tributa en el régimen de arrendamiento. ¿Ok? Entonces no solamente las deducciones autorizadas, también puede meter deducciones personales. Ahora, ¿cómo me doy de alta en el régimen de arrendamiento personas físicas? Bien, entonces me dice que voy a meter lo que es un aviso de actualización de actividades económicas. Me va a desglosar el catálogo y entonces ahí voy a buscar esta opción que me dice cobras rentas por el alquiler de casa, habitación, oficinas y locales. Pues le voy a dar clic para que me aparezca esta palomita. Le voy a dar siguiente y después me va a mandar aquí. Alquiler de viviendas amuebladas, alquiler de viviendas no amuebladas, alquiler de salones para fiestas y convenciones, alquiler de oficinas y locales comerciales, alquiler de teatros, estadios, auditorios y similares, alquiler de fincas destinadas a fines agrícolas o ganaderos, alquiler de otros inmuebles y alquiler de inmuebles para escuelas, colegios profesionales e instituciones de asistencia y beneficencia a empresas, asociaciones u organismos no comerciales. Y entonces vamos a identificar a qué nos vamos a dedicar. Cuidado con el tema de alquiler de viviendas amuebladas y no amuebladas, así como el de fincas. ¿Por qué? Porque esto nos va a modificar en términos de IVA. El IVA me dice, si rentas una casa habitación sin muebles, eres exenta de IVA, pero si la rentas amueblada, sí va a ser grabada para IVA. Lo mismo para los terrenos. Si yo rento un terreno para fincas, para uso agrícola, que lo vayan a ocupar para hacer milpa tal vez o producir algún fruto, va a ser exento. Pero si yo rento un terreno donde me van a poner un espectacular para publicidad, pues va a ser efecto
grabado para IVA. Entonces ahí hay que tener especial cuidado en dónde nos vamos a posicionar, ¿no? Posteriormente, al seleccionar ahí, nos va a decir alquiler de oficinas y locales comerciales. Entonces me dice, ¿por dónde lo estás ejecutando? ¿Por cuenta propia? Como representado de copropiedad que pagará por cuenta propia a través de un fideicomiso, como representante de copropiedad, como representado de copropiedad que cumplirá a través de representante. Recordemos que una copropiedad es cuando hay varios dueños de un bien inmueble y entonces pues todos van a adquirir como tal un ingreso, ¿no? Entonces hay varias opciones, entonces hay que ver en cuál recaemos, porque puede que lo hagamos cada uno por su cuenta, con un representante que es el que va a hacer el CFDI, o ese representante es el que va a declarar todo. Entonces ahí hay que ver en qué situación estamos. Después aquí es donde yo les decía, nos va a preguntar cómo voy a realizar yo mis declaraciones provisionales, de forma mensual o de forma trimestral. Entonces tenemos que saber cuánto vamos a obtener de ingresos. Recuerden que para hacerlo trimestral no debe de exceder de 10 UMAS elevados al mes mensualmente. Si rebasa esa cantidad, pues ya no lo voy a poder hacer de forma trimestral. O sea, ahí hay que tener también cuidado en cómo lo vamos a declarar para no meternos en problemas con la autoridad. Después pues nos va a aparecer ya cómo nos va a quedar las obligaciones y ya obviamente le vamos a dar continuar para que nos dé nuestra nueva constancia de situación fiscal ya con la actividad de arrendamiento. ¿Ok? Y ahora las facilidades para este 2023 me dice en la regla 2.8.1.17 me dice las personas que tributen conforme al capítulo 2, sección 1, que es la actividad empresarial y profesional, y sección 3, que es el de plataformas tecnológicas, así como el capítulo 3, que es el de arrendamiento, cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 4 millones o que inician actividades en el ejercicio y que estimen que sus ingresos obtenidos en el mismo no excederán de la cantidad señalada, quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones. Y en su fracción 1 me dice enviar contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en términos de lo señalado en el artículo 28. Entonces, cuidado, no me dice que no debo de llevar, simplemente que no debo de enviarla. Tengo la obligación de llevar contabilidad electrónica, digo, de contabilidad general, en mis libros, mis asientos, mis pólizas, todo. Lo que no estoy obligada es a enviarla a través del buzón tributario, ¿no? Entonces no hay que confundir con llevar con enviar. Entonces, ¿debemos de llevarla? Sí. ¿Debemos enviarla? No. Y en la fracción 2 me dice presentar la información de operaciones con terceros que conocemos como DIOD. Entonces, los de arrendamiento que no rebasen 4 millones no envíen contabilidad electrónica y tampoco presentan información de operaciones con terceros, que es la DIOD. Ahora, por ahí sí muchos van a solicitar y va a favor, pues les van a pedir la DIOD, entonces también ahí se van a ver afectados, ¿no? Entonces hay que tener especial cuidado. Si vamos a pedir devolución de IVA, pues nos van a pedir la DIOD y entonces las tenemos que presentar. Entonces también luego suscitó cuando recién quitaron la DIOD para ciertos contribuyentes, aun cuando decía la regla no la presentes, las opiniones negativas empezaron a salir negativas, ¿no? Porque pues apenas estaba como que agarrando la onda, por así decirlo, y entonces teníamos el detalle de que el contribuyente me decía, oye, pero mi opinión está negativa. Pues sí, pero el SAT me está relevando, yo no tengo obligación de mandarla. Entonces teníamos que presentarlo o en su caso iniciar un caso de declaración. Entonces yo les recomiendo principalmente revisar las opiniones de cumplimiento siempre para evitar algún detallito ahí por el tema de la ley. ¿Okay? Pues sabemos que la contabilidad electrónica como tal no aparece en las opiniones de cumplimiento por el momento, pero pues estamos relevados siempre y cuando no rebasemos los 4 millones en el ejercicio inmediato anterior. Ahora vamos a ver un casito práctico así muy rápido y muy breve para que les quede un poquito más claro cómo presentan sus pagos provisionales. Entonces aquí tenemos un contribuyente que en el mes de enero
tiene ingresos por arrendamiento de 78,450, pagó predial de 500 pesos y tiene una deducción del 35% porque optó por la deducción opcional. Entonces, que es el 35% de los ingresos de 78, que nos da una deducción de 27,457.50. Nos da una base gravable para pago provisional de 50,492.50, al cual le vamos a aplicar la tarifa del anexo 8. Aquí yo ya estoy utilizando las nuevas tarifas para el 2023, que ya están publicadas, y entonces lo que hacemos es disminuirle nuestro límite inferior, que es la primera línea. Entonces, donde recae, entonces agarramos en esta línea y entonces le disminuimos los 49,233.01. Nos va a dar un excedente del límite inferior, lo vamos a multiplicar por ese porcentaje donde está la misma línea del 30%, nos va a dar un impuesto marginal de 377.85 y le vamos a sumar la cuota fija de 9,236.89, que aquí mismo viene en el anexo 8, y nos va a dar un ISR causado de 9,614.74. Y entonces me dice, si yo le facturé a una persona moral, pues entonces, ¿cuánto nos va a retener la persona moral? Un 10%. Entonces, un 10% que nos retuvo de 7,845, y entonces de los 9,000 que me tocaban pagar, la moral ya me quitó 7,000, solamente le voy a enterar al SAT 1,769.74. Yo por eso les decía, esos 10% que nos quita la persona moral no se pierde, porque nosotros los disminuimos de nuestro pago provisional. Lo mismo pasa con IVA. Tengo el IVA cobrado menos el IVA acreditable y le disminuimos el IVA retenido de las 2/3 partes que nos quita la persona moral y nos va a dar un IVA a pagar de 3,620. Ahora, de forma trimestral, también en el anexo 8, aquí viene, podemos ver que dice los que presenten declaraciones trimestrales. La de acá arriba dice provisionales mensuales y esta de aquí dice provisionales trimestrales, ¿ok? Y entonces aquí teniendo esto, me dice que tengo de ingresos mensuales de 9,130. Con esto cumplo la regla. No rebaso 10 sumas elevados al mes. Entonces, puedo tributar de forma trimestral. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar los ingresos de enero, febrero y marzo. Y me va a dar ingresos totales de ese trimestre de 27,390. Le voy a disminuir el predial. Voy a aplicar la misma deducción del 35%. Y me va a dar una base gravable para pago provisional trimestral de 17,303.50. Y voy a hacer la misma fórmula. Voy a disminuir el límite inferior, lo voy a multiplicar por el excedente del límite inferior, le voy a sumar la cuota fija y me va a dar un ISR causado, al cual le voy a disminuir el ISR retenido y nos va a dar un ISR a pagar. Entonces, estamos de acuerdo que un ISR causado no es el mismo que el ISR a cargo. El causado es lo que me tocaba, pero como ya la moral me quitó un 10%, ya lo enteró a través de ella, pues entonces yo solamente voy a tener a cargo. En este caso me sale hasta a favor. Entonces ya no es a pagar, ya es a favor. Y entonces, como tal, recuerden, pagos provisionales no hay un ISR a favor. ¿Hasta cuándo vamos a poder determinar el ISR a favor? Hasta la declaración anual. Entonces, por ahí no se vayan a confundir y vayan a decir, es que tengo saldo a favor y lo voy a pedir. No, no, no. Solamente no me salió pago. ¿Ok? Porque la persona moral me retuvo más de lo que me tocaba, pero mi pago salió en ceros, pero no tengo ese ISR a favor. Eso lo voy a conocer hasta la declaración anual. Y la misma forma con IVA. Sumo los IVAs de los 3 meses, le disminuyo los IVAs acreditables que yo haya tenido durante el mes, en su caso. Le voy a disminuir el IVA retenido y me va a dar un IVA
a pagar o a favor, dependiendo cómo, ¿no? Entonces esa va a ser la forma de hacer los pagos provisionales. Ahora nosotros, si nos vamos a una declaración anual, eso es un papel de trabajo de todos los pagos provisionales que yo hago dentro del mes. A lo mejor muchos de ustedes ya han trabajado con actividad empresarial y saben que en la actividad empresarial se van acumulando mes con mes todos los ingresos y todas las deducciones y nos va dando una base gravable acumulada. En arrendamiento no, son pagos provisionales sí, pero por lo que se haya obtenido en el mes, no voy acumulando. Si yo obtuve 50 en enero y 50 en febrero, es lo único que voy a cargar en cada mes. No vayan a querer agarrar 100, van a decir 50 en enero y 50 en febrero ya son 100. No, arrendamiento no trabaja así. Arrendamiento son pagos, ingresos que se hayan cobrado dentro del mes y no acumulamos nada de meses anteriores. Y así nos vamos hasta la declaración anual. Entonces, en la declaración anual, pues prácticamente nada más va a ser como un amarre. Lo único que nos podría generar diferencia de saldos a favor en su caso, a lo mejor serán las retenciones o las deducciones personales que me va a disminuir mi base. De ahí en fuera va a ser simplemente un amarre. Si yo no tengo retenciones, si yo no tengo deducciones personales, pues va a ser solamente un amarre de mi información. Entonces aquí tengo ingresos totales de 600, que ya es la suma de todos los ingresos de enero a diciembre, las deducciones, que en este caso yo estoy trabajando con el 35%, tengo una deducción personal y a lo mejor algún servicio dental que pagué con medios bancarios, pues lo voy a meter. Y me va a dar una base gravable de 389,500. Le voy a aplicar la tarifa del ejercicio, que también está dentro del anexo 8 del 2023, ¿ok? Entonces, recuerden que hubo modificaciones con las tarifas, entonces las del 2022 son diferentes a estas, no vayan a querer aplicar esta tarifa 2023 con pagos atrasados de 2022, porque hubo variaciones, entonces les va a mover ahí el cálculo. Yo aquí ya estoy trabajando con la 2023, ¿ok? Entonces aquí le aplico la fórmula y me da un ISR a favor. ¿Qué es lo que me hace diferencia? Solamente la deducción personal. Si yo no tuviera deducciones personales, se dan cuenta que me sale, dijera tablas, ¿no? Ni a favor ni en contra. Entonces, lo único que me hace ahí, que me salga a favor, pues va a ser la deducción personal. Entonces, es importante, si ustedes tienen deducciones personales, pues pídanlas, ¿no? Entonces, porque nos va a ayudar también a que tengamos ISR a favor en algunos casos. ¿Ok? Ahora, ya se me olvidó que les iba a decir. Sí, entonces no sé si alguien tiene alguna duda al respecto sobre el cálculo de impuestos sobre la renta. Sí, nada más como un comentario, ¿no? Se supone que la trimestral es solo por el primer año, ¿no? Cuando recién se da de alta el contribuyente. Nomás como una duda. No. Lo de trimestral lo podemos hacer nosotros cada inicio de año. Si yo sé que, por ejemplo, en este año yo sí rebaso los 10 UMAS, pues obviamente no voy a tributar de forma trimestral, ¿no? Pero para el siguiente año a lo mejor se me fue alguien del local comercial y ya no lo voy a rentar o le voy a dar otro fin o incluso le cobro menos. Entonces yo puedo hacer una actualización de obligaciones otra vez y darle que voy a tributar de forma trimestral. Entonces cada año puedo hacerlo. Cuidado, el reglamento me dice no puedes cambiar de opción. Si ya le dieron de trimestral al inicio de año, ya no van a poder cambiar anual. Pero pues sí es un análisis que pueden hacer cada año y decir, bueno, pues me conviene. A final de cuentas, no es que nos convenga que se pague más o menos. Lo único que nos va a ayudar a hacerlo de forma trimestral, pues es en carga administrativa, ¿no? De que hacer 12 declaraciones, pues vamos a hacer menos. Eso va a ser lo único, porque el cálculo va a seguir siendo el mismo. Y si nos tocan a pagar 20 pesos, 20 pesos vamos a pagar. No vayan a pensar que por pagar de forma trimestral, pues va a ser un poquito menos. Entonces, ahí ese es el detallito nada más. Entonces, no sé por ahí si alguien más tiene alguna duda sobre cómo trabajar el régimen de arrendamiento de personas físicas en tema de impuestos sobre la renta. Una pregunta. Dígame. Aunque hagas las declaraciones provisionales trimestrales,
¿En la anual vas a cargar por mes o por trimestre? Aquí, cuidado, era ya, qué bueno, contador Jesús, ya me recordó lo que se me había olvidado. Es importante que nosotros hagamos pagos provisionales. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya nos quieren sacar del ruedo a los contadores y ya estamos casi con las declaraciones prellenadas. Entonces, las declaraciones anuales ya vienen precargadas. Ya no podemos modificar nada. Si yo me equivoqué y declaré más ingresos o menos ingresos de los que eran en el año, me obliga a que yo vaya y modifique mi pago provisional. De lo contrario, la anual me aparecen los campos inhabilitados. Ya no puedo mover nada. Entonces, por ejemplo, lo que yo comentaba que se me había pasado era de que si yo presento el mes de abril, tuve un caso por ahí el año pasado, que yo le mando los pagos provisionales al cliente, yo no sé, a veces ni siquiera me percato, la verdad, por exceso de trabajo no me percato de si los pago o no. Ya me doy cuenta cuando voy a presentar la declaración anual y entonces digo, me carga menos ingresos. ¿Por qué? Si yo declaré todo, ¿no? Y oh sorpresa, sucede que a lo mejor el mes de abril el contribuyente no lo pagó y entonces esos 50,000 no me los va a considerar la declaración anual y solamente en la anual yo voy a traer precargado 550. Yo en mi papel de trabajo voy a traer 600, pero mi anual va a traer 550 y entonces voy a tener que ir a decirle al cliente, necesito que lo pague, porque si usted no paga ese pago provisional, no me lo carga la declaración anual y yo no la puedo enviar. ¿Por qué? Porque me está cargando ingresos diferentes. Entonces usted, el contador Jesús, me decía que usted lo va a cargar. No, usted así lo declare de forma trimestral o lo declare de forma mensual, la declaración anual ya va a venir cargada con todos los ingresos. Y si no le coincide su declaración anual con su papel de trabajo, es que o una de dos, o el cliente no ha pagado cierto pago provisional, o usted se equivocó en algún pago provisional y puso menos de lo que era, porque suele suceder, luego estamos todo el día en la computadora y pues a veces por error de dedo, ¿no? Entonces podemos equivocarnos. Entonces, sí es importante que nosotros cuando vayamos a presentar la declaración anual, cotejemos con nuestro papel de trabajo y si tenemos algún detalle, pues corramos a modificar nuestro pago provisional porque entonces no vamos a poder presentar la declaración anual con los datos correctos. ¿Sí? No sé si queda alguna duda, contador Jesús. No, no, para nada, gracias. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna duda al respecto de cómo trabajar el régimen de arrendamiento. Con todo gusto le despejamos la duda. ¿No? Me había quedado disculpe, buenas noches a todos. Buenas noches. Me había quedado una pequeña duda en lo que es el tiempo del contrato de arrendamiento. Ah, ok, bien. El contrato de arrendamiento va a, obviamente, pues todos los clientes son diferentes y entonces puede que usted lo haga por 6 meses porque el arrendatario a lo mejor solamente lo va a ocupar por 6 meses. Se da mucho luego en lo de casas habitaciones, ¿no? De que son los que se van más rápido. Ajá. Pero usted lo puede poner por 6 meses, por 1 año, por 3 años, por 5 años. Yo en lo personal no lo recomiendo por más de 5 años. Como comentaba, tengo yo una clienta que apenas se le va a vencer, está creo que desde el 2000 y tanto, y apenas se le va a vencer en 2025. Y entonces, pues, si surge algún detalle con el arrendatario, pues, ¿cómo los corremos? No podemos correrlos porque hay un contrato de por medio y me podría generar alguna penalización por quererlo sacar antes, ¿no? Entonces, a veces muchos los quieren hacer por 10, 20 años e incluso a veces los arrendatarios son un poquito mañosos, por así decirlo, y dicen, no, pues me lo das por 10 años, ahorita te pagamos 5 y ya no nos volvemos a ver. Y a veces por temas económicos dice, pues me va a pagar 5 años, ya le firmo, ¿no? Pero pues hay que tener cuidado porque luego pues lo queremos sacar y no podemos. Yo recomiendo hasta máximo 3 años, pero si usted, contador, lo quiere hacer hasta 5, hasta 10, adelante. Luego no diga que no le dije. Ok, perfecto. Gracias. No de nada. Menciona luego, pues sí, algunas veces, por querer ahorrarnos o por querer ganar un poco más, nos gana la emoción, pero sin embargo, si tenemos problema con ese arrendatario y a la hora de la hora no lo podemos correr porque se va a generar algún tipo de penalización, entonces pues sí hay que
pues lo más correcto sería renovar cada año, renovar como en el transcurso del camino, pues ver, ¿no? Si nos conviene o ya no nos conviene. Sí, contador, y de hecho, como usted comenta, es importante de que si se nos vence el contrato de arrendamiento, pues renovarlo lo más pronto posible, porque acuérdese que el artículo 2406 me dice que si no hay un contrato por escrito, voy a tener el problema yo como arrendador. Entonces, si por X o Y motivo se me venció el contrato el año pasado y a lo mejor por flojera, por desidia o por asuntos personales no lo he podido arrendar, prácticamente está ahí y yo no le voy a poder exigir nada. ¿Por qué? Porque el contrato ya está caduco y entonces pues, no hay nada que lo ate conmigo y se puede ir y no me paga. ¿Yo cómo lo demuestro, no? Que el contrato ya se venció el año pasado y entonces yo como digo, es que estuvo aquí ocupándolo. Entonces sí hay que tener especial cuidado de que se nos vence el contrato, pues renovarlo. A lo mejor por otros 3 años o a lo mejor ahí ya le podemos aumentar, ¿no? A lo mejor el primer contrato lo podemos hacer por 1 año y ver cómo trabajamos y si es cumplido con sus pagos, si no me ha dejado en mal, pues el siguiente a lo mejor ya le incremento al 3, ¿no? Porque luego son muy decidiosos con el pago. Yo les decía, tengo una clienta que fueron muy mañosos, una empresa con ella, y ella por la necesidad firmó, y entonces el contrato dice que pueden no pagarle hasta en 6 meses, y no los puede sacar. Y entonces ella me alegaba a mí, es que en 6 meses no me paga. Pues sí, pero ¿yo qué hago? Usted lo firmó, usted estaba lúcida cuando lo firmó y ahorita pues se tiene que aguantar y hasta los 6 meses va a poder meter algún juicio y sacarlos, pero mientras tanto no puede hacer nada. Entonces sí hay que tener cuidado ahí cuando se vaya a firmar un contrato, pues leerlo detenidamente y ver que nos convenga a ambas partes. Yo lo decía, no tiene que convenirle más a uno y a otro, porque pues las partes beneficiadas pues son 2, ¿no? Entonces debe de estar en igualdad de condiciones. Y como comentario, también hay que tener cuidado con las asesorías de estrategias fiscales, por no querer pagar mucho impuesto. En el contrato de arrendamiento le pongo una renta menor a la de que realmente es, ¿no? Y la diferencia lo pago por fuera. A final de cuentas, el perjudicado, y en vez de ser asesoría, pues es el arrendador, ¿no? Pero pues se practican, los hay, esos tipos de casos. Sí, de hecho sí, acuérdense que nosotros como contadores tenemos pues responsabilidad, ¿no? Entonces ya estamos mezclados ahí y una mala asesoría pues puede provocar que el cliente nos pueda meter algún detallito por ahí o incluso se va con otro contador, ¿no? Y entonces pues también nosotros, nuestro trabajo bien o mal es pues apoyar al contribuyente, ¿no? Que también lo he dicho, es algo mutuo, ¿no? Ellos me retribuyen económicamente y pues yo mi trabajo es darle un excelente servicio. Por lo tanto ese tipo de estrategias fiscales evitarlas porque luego el perjudicado pues es el contribuyente más que nada, ¿no? Así es. Contadores, pues si no hay más dudas, pues yo les agradezco mucho el tiempo, le agradezco mucho nuevamente al contador Flavio por considerar a su servidora para el curso y pues esperamos vernos más adelante en algún otro tema que sea de su interés. Por ahí escriban en el grupo qué temas les interesa que hablemos y con gusto creamos otra charla para que podamos pues compartir conocimientos. Incluso el grupo está abierto para dudas, su servidor está ahí y pues con toda confianza pueden escribirnos, ¿no? Por ahí ya ahí les dejo en pantallita, les dejo mis datos personales por si alguno de ustedes requiere algún trabajo, alguna asesoría, pues estamos a disposición. Si no hay en el grupo, con toda confianza. ¿Algún comentario, contador, maestro Evil? Adelante. Pues, ¿qué podemos decir? La verdad que estamos muy satisfechos con la charla recibida el día de hoy. Muy buen dominio del tema y pues sí se esclarecieron algunas dudas y estuvo muy, muy interesante. Muchísimas felicidades, contadora. Muchas gracias. Gracias. Así es, muchas felicidades, contadora, maestra Gabriela. Y no, pues, gracias a ustedes. No queda más que pues darle nuestro reconocimiento y una sincera felicitación. Agradecimiento a todos
contribuyentes que estuvieron, ahora sí se dieron un tiempo de su espacio, y pues la verdad, esta cultura fiscal va a seguir creciendo, y a nombre de FCGM Consultoría y Capacitación, le damos las sinceras gracias y pues nos vemos en una siguiente emisión. Gracias, contadora Nora Gabriela. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en una siguiente Gracias. emisión. Así va a ser. Cuídense a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, contador Evil. muy amable. Gracias, Hasta contador luego, Evil. bonita noche.